Nuestra patria es nuestra lengua. Lo que ocurre es que la gente no se puede dar cuenta de lo importante que es esto porque tiene la lengua de tal modo automatizada que no se da cuenta, no se percata. Esto decía José Luis Gómez, un académico del español. Sí, de esa materia de la escuela en la que muchos sí que aprendieron muy bien que podían recuperar horas de sueño si se acomodaban bien en el pupitre. Somos un mundo de changos pelones con una extraña y rara deformidad evolutiva llamada lenguaje. Sí, es este raro superpoder el que nos dio la capacidad de decir estupideces sin parar. En serio, tantas, pero tantas estupideces que supongo que en algún punto nos quedamos sin estupideces que decir. Y empezamos, pues, a decir algunas cosas que tuvieron un poco de sentido. Y no, esto no lo digo a manera de broma. Un escritor y periodista llamado Paul Tabori escribió un libro llamado Historia de la estupidez humana, en la que llena más de 360 páginas de todo tipo de estupideces hechas y dichas por científicos, políticos, gente de a pie y figuras históricas. Obviamente, como el mismo autor lo dice, su libro no es más que una especie de folleto introductorio al tema, porque con toda seguridad, como él afirmaba, de ponerse serio con el tema de las cosas estúpidas dichas por la humanidad, podría llevarse varios libros de miles de páginas. Pues sí, la verdad, supongo que no ha habido muchos más intentos por hacer biografías de la estupidez histórica, porque como es lógico, a lo largo de la historia hemos dicho y creído, no sé, fácilmente 10 veces más cosas tontas que cosas correctas. Esto se lo debemos nuevamente a nuestra amiga del primer capítulo, la señora Entropía. Ya saben, el orden tiende al caos, lo joven envejece y luego muere, no al revés. Por fortuna contamos con nuestra amiga la señora Nega Entropía, con la cual podemos generar orden a partir del caos. Lo que ya, dicho en palabras menos rimbombantes y pipirififlásticas y espiralidosas, es que a través de que nos vamos equivocando un montón, por pura prueba y error, tarde o temprano logramos llegar a tener razón alguna vez. Bueno, lo sé, suena descabellado y cínico esto de que nuestra especie, más que decir cosas brillantes, la mayor parte del tiempo dice estupideces sin parar, pero sí que tenemos evidencia de que esto es más que un chiste de mal gusto para un podcast barato. Y no, la evidencia no es presentar, no sé, cualquier debate político de cualquier parte del mundo de los últimos 50 años. O sea, sí podría ser una buena evidencia de la estupidez, pero hay mejor que ser más contundentes y bueno, el podcast se trata de historia. Veámoslo de este modo. La filosofía, esa cosa que a los changos pelones con internet se nos hace la cosa más común y hasta corriente del mundo, porque parece que cualquiera con redes sociales se puede llegar a sentir el nuevo Aristóteles por un comentario que dejó en una foto de Instagram, o porque, como muchos dicen, aquellos que estudian filosofía son todos unos vagos. Bueno, pues esta filosofía no apareció formalmente sino hasta varios miles de años después de que los changos pelones hubieran construido sus primeras ciudades. Sí, hubo ejércitos, chamanes y religiosos mucho antes de que hubiera filósofos tal como hoy los entendemos. Y bueno, ya ni hablar del tiempo que pasó para que hubiera científicos. Esos tardarían en aparecer bastantes siglos más. Tan raras eran las gentes que deja tú que lo hicieran, sino que intentaban decir 2 o 3 cosas con razón, que cuando aparecían estas personas, pues incluso la gente los llegaba a adorar como dioses. Pues incluso la gente les adoraba como dioses. Y eso es justo lo que le pasó al primer ingeniero y arquitecto conocido de la historia, Imhotep, que varios siglos después de su muerte, allá en Egipto fue adorado como un dios de la medicina y de la sabiduría. ¿Y todo por qué? Porque no decía tantas estupideces como los demás. La edad de los misterios. ¿Qué es lo que le pone nombre a este capítulo? Empezó cuando los changos pelones que miraban a las estrellas se dieron cuenta que se podían responder preguntas con respuestas que tuvieran sentido y que además se pudieran comprobar, y no solo respuestas en las que tenían que creer ciegamente. O sea, podían empezar a tener respuestas que los convencieran, y no solo respuestas en las que tenían que creer ciegamente porque no había más. Es decir, ahora podían entender las respuestas, podían sentirse convencidos por ellas. Ya no todo era solo creer ciegamente. Súbitamente, gracias a esto, fenómenos como el rayo ya no era un designio divino, ni menos un enigma imposible de entender. Ahora, solo era un misterio que podía llegar a responderse con esfuerzo y reflexión. Cuesta creerlo, pero hubo un tiempo en que los changos pelones creían que eso de las ideas y de la razón era pura palabrería para engañar bobos, y que la fe, los conjuros y los rituales era la cosa bella, la cosa bonita, la cosa de calidad.
Tiempos en que huesos quemados o el modo en que se secaba la caca de un burro eran considerados fuentes de información más confiables para la sociedad que la propia inteligencia. Entiéndalo de esta manera, en la mayoría de las religiones muy antiguas, los seres humanos comunes éramos menos que nada. Solo los reyes, solo los emperadores eran los que tenían que ver con lo divino. Eran los que, pues sí, podían aspirar a ser algo bueno o algo interesante en el mundo. Por esta razón es que los reyes, los ricos y otros más estaban dispuestos a jugarse el pellejo en métodos de adivinación tan ridículos como, pues eso, populares. Solo imaginemos esta escena si esto siguiera siendo igual. Los líderes del G20, vestidos todos de traje, en una gran cumbre dentro de una gran suite en un piso 15. Todos ellos sentados no alrededor de pantallas llenas de información, sino alrededor de la caca de un caballo, para ver cómo se va secando y así poder decidir cómo van a actuar con respecto al futuro. Manchas de café, roturas de huesos quemados, posición de las estrellas, dados primitivos, caracolas, marcas en las manos. La humanidad en toda su changuidad ha mirado a uno de los hijos de la entropía, el azar, o por lo menos aquello que parece azar, y ahí ha buscado las respuestas a preguntas tan profundas e importantes como si pronto les iba a azotar una guerra terrible, o si los juanetes que nos duelen del pie izquierdo se nos van a curar este mes. No deberíamos sentirnos avergonzados de en algún momento creer en métodos de adivinación del futuro. Los changos pelones creemos en ellos desde antes que creyéramos en dioses, porque al final solo somos animales que conocen un miedo especial y único que parece que ningún otro animal conoce. El miedo a no saber. Un miedo profundo y sobrecogedor que nace de que somos muy conscientes de nuestra propia ignorancia. Así, hemos buscado luz en la oscuridad. En todo eso que no entendíamos, buscamos señales del futuro o la cura a nuestros grandes males. Cuando no sabíamos física y no entendíamos el movimiento de un dado, creíamos que en medio de su azar, quizá los designios, las energías de un dios se iban a mostrar. Cuando no sabíamos astronomía, creíamos que la posición de las estrellas en el cielo podía ser algún tipo de lenguaje de un dios o una fuerza universal del futuro. Los changos pelones son fanáticos de buscar respuestas, pero lo son todavía más de inventarlas, con lo que sea que tengan a la mano, de verdad. Es decir, adelantándonos unos cuantos miles de años de historia, cuando se descubrió la radioactividad, ese nuevo gran misterio, esa nueva gran cosa, la gente en Estados Unidos comenzó a comprar píldoras y líquidos radioactivos, porque como era misteriosa y todo eso, creían que eso podría curarlos de sus males, o hasta hacerlos más bellos y fornidos. Cruelmente, solo obtuvieron deformidad y enfermedades terribles. Como diría aquel chango pelón de apellido Sagan, no puedes iluminar la oscuridad con más oscuridad. No puedes responder una pregunta con más preguntas. Sin embargo, era trasera, nosotros los changos nerviosos hemos caído en la trampa de la entropía de la información. Hemos caído en usar nuestras fantasías o verdades a medias como las respuestas más reales, porque somos una especie de mentirosos obsesivos. Los demás animales no pueden mentir como nosotros. Un gato, pues quizá pueda fingir que no está esperando a que te descuides para cagarse en tu nueva alfombra, pero un gato no puede inventar toda una historia larga, un mito, de por qué deberíamos de vivir todos en una sola casa para que así el dios de la cosecha pues nos termine dando bendiciones. Pero no me malinterpreten, desde un punto de vista científico no podemos satanizar a las mentiras como lo peor de lo peor, pues al igual que con las estupideces, la humanidad ha repetido y abrazado pues estas mentiras por falta de verdades. Un día un chango pelón que tenía el puesto de rey de un reino, el pie pues se le hinchó y se le puso negro, y se puso a buscar entre todos los del reino a quien pudiera curarlo, simplemente porque se enfrentaba a un mal tan antiguo como común, la angustia de perder la vida. Una angustia que llevó y todavía hoy lleva a la gente a probar cualquier cosa con tal de poder curarse, con tal de poder sentirse mejor. Naturalmente, después de buscar por todo el reino, nada funcionaba y la oscuridad del pie avanzaba hacia el resto del cuerpo que empezaba a agonizar más y más. El intento de escapar de esa terrible realidad hizo y hace que tantos miren al cielo o a los adentros de la tierra en busca de algún paraíso, de una trascendencia, de una eternidad, de algo que nos haga pensar que este cuerpo físico es algo secundario, que hay algo todavía más importante. Sí, eso con lo que se construye nuestra necesidad de creer está completamente tatuado en lo más profundo de nuestra condición humana. Por esto es tan increíble y aterradora esta deformación evolutiva que es el lenguaje,
porque somos changos pelones llenos de universos imposibles dentro de nosotros mismos, universos que nos hemos vuelto capaces de copiar y transmitir a otros, no solo a través de los países, sino también a través de los milenios. Sí, si uno de nosotros toma un libro de clásicos, fácilmente estaremos haciendo algo inaudito para el resto de los animales, recibir una comunicación de un miembro de nuestra especie que puede llevar miles de años muerto. Gracias a esto, podemos tratar de asomarnos a esos tiempos que ni siquiera nuestros abuelos pudieron ver. Podremos escuchar sermones religiosos repletos de ideas de hace varios miles de años. De este modo, nuestros cuerpos pueden morir, pero nuestras ideas no están obligadas a ese destino. Los simios con alopecia de la actualidad creen algunas mentiras, irónicamente, como que todo lo malo de la historia vino de la religión, que podríamos haberla extirpado de alguna manera u otra y estaríamos mejor, pero no es así. La religión era lo que había, y no había muchas opciones para estos changos que no podían dejar de estar nerviosos y preocupados porque fueron maldecidos con esta extraña deformación evolutiva de poder imaginarse el futuro y de poder saber que un día se iban a convertir en polvo. Es que hablar de las mentiras, de las fantasías, de las adivinaciones y de todo lo demás es como hablar de una película de viajes en el tiempo. Puedes estar hablando de un conquistador, de un ladrón estacionario como los del capítulo 1, o de un Mark Zuckerberg, y siempre te encontrarás con cosas bien similares. Gente que cree en cosas para intentar enfrentar, o por lo menos intentar no enloquecer ante este océano oscuro, bravo e infinito de misterios e ignorancia que es eso de existir. Puede ser la incomodidad de un hemorroide, o unos juanetes, o puede ser la incomodidad de no saber cómo se va a sentir cuando ya no estemos vivos. Sea como sea, pasa que tenemos una esponja llena de fluidos que genera electricidad dentro de nuestra cabeza que nos va a hacer sentir una punzada, una profunda sensación de extrañeza que no se nos va a aliviar hasta que se nos olvide lo que estaba molestándonos o hasta que podamos dar una respuesta o una solución. Por eso lo digo, esto del pensamiento religioso está tatuado en lo más profundo de quiénes somos. Por eso, la historia es una de las cosas más apasionantes que existe para estudiar, porque para entenderla hay que pensar en todo, desde la carne tangible con sus tripas y sus raros fluidos, hasta las ideas abstractas con sus lenguajes y confusiones. De este modo, pues vamos a entender que la religión, o la filosofía, o incluso hasta la ciencia, son hijas de una misma madre, de la necesidad de respuestas que comenzó en la edad de los misterios. Sí, lo sé, suena bien poético, pero para poder verlo bien desde el punto de vista de la historia, hay que añadirle ese toquecito a chango que es la condición humana. Por ejemplo, ¿se han puesto a pensar por qué es casi como un deseo, una necesidad hablar inglés? Aunque pues no sea nuestro idioma materno, y no mucha gente de nuestra comunidad pues lo llega a hablar. No es porque el inglés sea el lenguaje más antiguo, ni el más bello, o el más fácil de entender. De hecho, los estadounidenses y los ingleses tienen todo un repertorio de chistes malos sobre cómo el inglés estadounidense o el británico son solo una colección de ruidos raros, como British. La lengua es nuestra patria, con eso empecé este capítulo. Esta obsesión y fascinación con el inglés no se la debemos a Estados Unidos y su poder como imperio, sino al imperio británico, que antes de que Estados Unidos dejara de ser una colección de establos glorificada, ya estaba dominando territorios por todo el mundo. Este imperio dio un golpe histórico con un poder tan, pero tan fuerte, que las cicatrices y los escombros del golpe se ven todavía hoy en cosas muy brutales, muy grandes, pero también en otras muy sutiles. Cosas como que en países hispanohablantes y hasta asiáticos hay gente que dice palabras en inglés porque pues, suenan más cool. Tripas, carne, fluidos, ideas, abstracciones y confusiones. Todo eso es la historia. Así que vamos a hablar de una lección básica de historia. ¿Quieres conocer a los pueblos más poderosos o a los más resistentes históricamente hablando? Solo fíjate en las lenguas que se hablan alrededor del mundo, o fíjate en las lenguas que han logrado resistir incluso la caída de los imperios. En la Edad Media se hablaba un latín muy diferente al de Roma, porque Roma ya no estaba. Por ejemplo, nuevamente, en la Edad Media se hablaba un latín que era muy diferente al de los romanos, porque Roma ya no estaba. Se deformó tanto ese latín que de ahí fue naciendo el castellano, o como hoy le llamamos, el español,
Que por cierto, nadie sabe muy bien cómo demonios sonaba el latín. O sea que hoy cuando escuchamos a changos pelones que van de listillos por el mundo diciendo frases como sapere aude, ergo sum, ipso facto reductio ad veritam y otras más, pues probablemente si un romano de la antigüedad los llegara a escuchar, quizá podría llegar a creer que esta gente está diciendo algo bien feo de su mamá. De igual forma, el latín fue el idioma del imperio más grande de la antigüedad y aquí está todavía. Sí, ya no lo hablamos, pero construimos nuestros lenguajes, nuestros sistemas legales actuales con sus restos. Eso, mis estimados, eso es poder, eso es imperio. Y bueno, ¿qué podemos aprender de esto? No, mucha plática, pero ¿cuál es el punto? Bueno, aparte de que hay que aprender chino e inglés, pero para allá, que el pasado no ha desaparecido, que todo es historia. El pasado es como un edificio que se destruyó cuando cambió y se transformó en el presente, pero que hoy, miremos donde miremos, podemos ver cómo nuestro presente y el futuro está construido con los escombros de ese pasado, que es algo así como una versión cósmica de una canción pegajosa de la radio. No podemos sacarnos de la cabeza todos esos escombros del pasado porque la mayoría de las veces creemos que estas ideas, estas visiones y abstracciones que tenemos en la cabeza son nuestras, cuando en realidad muchas veces son solo cosas que nos pasaron de generación en generación, de guerra en guerra, de cataclismo en cataclismo a través de los miles y miles de años de la historia humana. Básicamente, tú no podrías ser quien eres tú de haber nacido en el 1300 en alguna región de Arabia. Por más que intentaras ser tú mismo, no podrías serlo, porque parte de quien tú eres es tu momento histórico. Como diría un chango pelón de estos llamados filósofos, que se llamaba Séneca, cualquiera que no conoce de historia es como un niño que apenas sabe sobre sí mismo y sobre el mundo. Y mira que esto lo dijo hace miles de años, en un tiempo en que apenas había historia, en que apenas había cosas que estudiar y memorizar si es que decidías morirte de hambre siendo historiador. Digo, si querías ganarte la vida siendo historiador. Esta es una de las grandes diferencias que tenemos con los changos que no están pelones, que nosotros sabemos, o mal sabemos, que estamos en un momento de algo llamado historia y en una parte de una cosa llamada sociedad, dentro de un territorio al que le decimos mundo o país. Ninguna de esas tres cosas la entendemos ni la sabemos bien. Sin embargo, raramente sabemos o entendemos que ninguna de esas tres cosas las terminamos por comprender y por saber bien, sin importar cuántos postdoctorados tengamos, sin importar que vivamos en el año 1000, 2000 o 3000. Todo esto ha sido necesario para explicar que cuando nació la historia, cuando dejó de haber prehistoria, porque los changos pelones aprendieron a escribir y registrar las cosas para que los changos de otros lados y de otros tiempos lo leyeran, fue en ese momento en que las sociedades empezaron a hacerse todavía más complejas de lo que ya eran, pero no porque construyeran edificios más grandes, armas más tochas o porque sus burros estuvieran poniéndose más gordos, sino porque ahora podían empezar a guardar conocimientos para el futuro sin que se deformaran con el boca a boca. Sí, los changos sacerdotes ya podían decir que el ritual de la lluvia debía tener 5 vasitos con forma de iguana y no 3 vasitos, porque si no el dios del viento se iba a poner de humor especial. Y ya luego, a lo largo de las décadas y décadas, otros sacerdotes podían decir, ¿por qué 5 y no 3? Y así llegaban y decían, es que 5 es el número de veces que el dios del viento se enojó porque la gente no se lavaba, los dientes. Como dije, todo esto era el inicio de más y más complejidad, porque simplemente, así como empezamos a acumular los granos cuando descubrimos la agricultura, aquí empezamos a acumular conocimiento. Sin esto de la escritura y de la complejidad, la religión no se habría vuelto lo que fue. La cosa que unió a gentes de un imperio, de un territorio, en un solo camino de valores, objetivos, trámites, ideas y conocimientos sobre el mundo. Sin religiones, ningún ladrón estacionario, ningún emperador habría podido tener un imperio organizado, uno que pudiera sobrevivir y menos expandirse. Porque la religión decía, tú sí te puedes casar, tú no te puedes casar. Este día es el mejor para sembrar, este no. Esto sí, esto no. Esto sí y esto no. Y no era tan necesario amenazar a gente con una espada, porque ya estaba amenazada que si no cumplía, un dios en algún lugar lo iba a castigar. Es curioso que los changos pelones del día de hoy dicen que todo lo malo vino por la religión, pero eso a menudo lo dicen pensando en un mito de la Edad Media en que esos años todo era oscuro y todos eran tontos e ignorantes. Sí, que durante cientos de años la gente se dedicaba a ser tonta y también probablemente a ver cómo se secaba la popo de los caballos. Una idea que, si me lo preguntan, es ególatra y sobre todo
pues raramente las personas que dicen este tipo de cosas han leído sobre historia, y ya no hablemos de historia de la religión. ¿Por qué? Porque es esta arrogancia de, pues si ya sé que es mala, ¿para qué necesito entender qué hubo detrás? ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló? ¿Para qué necesito saber la historia de las cosas si puedo entender su presente? Pero es que ese es lo chistoso. Nunca terminas de entender el presente si no entiendes el pasado. Si hay algo que aprender de la historia, aparte de que la calvicie prematura pone rara a la gente, es que las palabras bueno y malo cambian con el paso de los siglos. Los changos pelones del pasado hicieron lo que hicieron pensando que hacían lo correcto, lo bueno. Los changos pelones de hoy, que se la pasan cuestionando y criticando a los changos del pasado, va a llegar el día en que van a ser criticados por changos del futuro, que hasta van a decir que son todos primitivos y retrógrados. No sé, sería divertido que en un milenio la gente hable de esto como la Edad Media y diga, no, es que todos eran atrasados, todos veían la popó de los caballos secándose, eran así de tontos, y nos pinten como las personas más ignorantes de la historia. Sería justicia poética, porque es lo que hacemos con gente de otras etapas históricas. Y es que todos somos malos, atrasados y primitivos. Solo depende cuándo lo preguntes y a quién le preguntes. Eso de que nos creamos la punta de la lanza de la conciencia histórica y social de la humanidad es de las cosas más changas que hay. No es más que ignorancia histórica con un puño de nuestra ya clásica vanidad humana. Porque pues también en eso nos diferenciamos que de los changos peludos. Nosotros llevamos la vanidad a otro nivel. Mientras los gorilas se contonean y se golpean el pecho, nosotros nos colgamos cuanta medalla encontramos y nos adornamos con todas las palabras que nos podemos imaginar. Y no estamos contentos con que nuestra manada la vea. No, también queremos que gente de todo el mundo, e incluso gente que ni siquiera ha nacido, las vea. Los simios peludos no intentan humillar ni hacerse los listillos con los simios que murieron hace cientos de años. Nosotros sí. Perdonen, pero es que en este punto específico, nosotros somos más inmaduros. Somos más changos que los propios changos, porque nos peleamos, nos contoneamos y nos declaramos superiores con gente que lleva siglos sin poder defenderse. Como ya se dijo, hablar de las fantasías y mentiras que nos contamos a nosotros mismos es como hablar de una película de viajes en el tiempo. Nunca sabes cuándo estás hablando de la antigüedad, del presente o del futuro. Con religiones, pues cada vez más y más complejas, surgieron mitos nacionales o de Génesis. Los chinos, por ejemplo, dicen que su primer emperador era el hijo del cielo. Los sumerios también creían que sus reyes eran hijos de sus dioses. Y los egipcios no se andaban con mierdas, porque para ellos los faraones directamente se consideraban dioses en la tierra. Actualmente, pues no somos tan diferentes. O sea, sí, pero no tanto. Actualmente creemos que un presidente nos puede gobernar porque pues ha cumplido con un ritual institucional que es la votación. Por eso no solo no hacemos revoluciones a lo loco, sino que ya de entrada no vamos a andarnos preguntando el por qué debería de haber un presidente o el por qué debería de haber autoridades en general. Bueno, como lo saben, en el pasado todas estas cosas de votar y de instituciones no existían. Para que la gente se convenciera de que alguien tenía el derecho a gobernar, estos mitos de que había un grupo de gente que había sido elegida o que eran hijos de los dioses era totalmente necesaria. Bueno, necesaria si querías tener un imperio o algo así. Y este tipo de ideas que suenan pero tan primitivas, como ya lo dije, siguen vivas. El dólar dice, en Dios confiamos, in God we trust. Y la libra dice, Dios salve a la reina. Los gobiernos del mundo siguen necesitando hasta cierto punto toda esta justificación divina para que la gente crea en ellos. Por algo el presidente de Estados Unidos toma protesta con su mano sobre una Biblia. Pero también, por algo, hay tantas águilas en tantas monedas y escudos, porque el águila era el escudo del Imperio Romano. Un imperio que técnicamente era tan inmaterial como un dios. Un imperio ya caído, desaparecido, que era como un fantasma o una especie de divinidad, pues que no podías tocar ni alcanzar. Un imperio que aún así, por más de un siglo, los reinos del mundo se peleaban por declararse a sí mismos hijos o continuaciones de este imperio. Como ya vimos, vivimos de mentiras y fantasías del pasado que son tan antiguas, pero tan antiguas, que ya no las vemos como fantasías, sino como símbolos, instituciones y monumentos. Por más avanzados y religiosos que seamos, el pensamiento religioso está en todos lados. Solo que ya descubrimos, pues que no necesitamos dioses para tener religiones, que a veces solo faltan símbolos y mitos. Ya saben, un George Washington, un Benito Juárez, un Remo y Rómulo, para que los pobladores del imperio se sientan todos parte de una misma cosa. Sientan que existe un algo llamado país, nación, imperio, uno por el que vale la pena obedecer o que está chido vivir ahí.
que la religión imponía reglas, algunas muy raras y sin sentido, pues que hasta parecían bromas de un video de un youtuber promedio, como que no sé, las mujeres no debían salir si había luna llena, pero también había otras que sí eran buenas, como que uno debía lavarse las manos antes de comer, o que el mejor momento para plantar la comida era cuando cierto dios estaba contento, y ya lo de cosechar pues tenía que ser meses después cuando ese dios se iba de fiesta. Sí, porque en ese entonces pues no había ideas científicas y claras sobre lo que eran las estaciones del año. Lo que había eran mitos sobre cómo las estrellas del cielo pues marcaban cuándo era bueno cosechar y otras veces no, pues porque X dios o X cosa pasaba. Como diría Isaac Asimov, el calendario es el mayor regalo de la religión, sobre todo porque en los tiempos tempranos de Egipto ellos pudieron hacer un calendario viendo las estrellas, la luna y el sol, un calendario con el cual lograron organizar y hacer crecer un imperio, pues con todo esto de los mitos de los dioses le daban un sentido a las estaciones y así lograban no solo que la gente se las creyera, sino que se las aprendiera y las obedeciera, básicamente se administrara. Pero en verdad, o sea, es que en serio, para ellos no era algo tan lógico eso de que, la Tierra se acerca y se aleja del Sol, por eso luego hace más frío, luego hace más calor, luego llueve, luego no. O sea, todo eso de las estaciones era pues como magia muy oscura de entender. Entonces, todo esto de ver al cielo y decir, con las estrellas ya en este momento empieza esta estación, para ellos verdaderamente eso era algo religioso, era verdaderamente predecir el futuro. Muchas de nuestras fiestas religiosas de hoy día son simplemente días en los que inician o acaban estaciones, solsticios y demás, momentos para guardarse en casa porque ya va a empezar el frío. Es decir, que sin religión, algo tan básico, tan simple, para que pueda existir una sociedad organizada, un calendario, no podría haber existido tal como lo entendemos. No es que la religión, pues no sé, no es que la religión hubiera evitado que la ciencia pudiera existir. Es que en parte la religión es la tatarabuela incómoda de la ciencia, porque la religión, pues era eso, un modo de buscar y de construir respuestas, que aunque para muchos, pues no suene bien, no siempre se equivocaba y que fue fundamental para que los imperios, pues ya lo vieran, se volvieran organizados, complejos y crecieran por el mundo. Pero pues para los changos de la actualidad, con demasiado tiempo en internet, religión es cuando la gente es tonta porque nosotros, la gente de ahora, somos listos y superiores. Así es, nosotros tenemos el mérito de saber cosas, a pesar de que literalmente nos obligan a aprender cosas en la escuela o porque las podamos encontrar con 2 segundos en internet. Es un poco chistoso pensar que se presume mucha inteligencia y sabiduría de parte de esas personas, pero apenas no hay nada de darse cuenta de algo tan ridículamente básico como que el mundo en que viven pues se fue construyendo poco a poco y que ellos pueden ver lo que hoy pueden ver porque han nacido en un momento en que ya hay muchas cosas construidas. Es decir, si tú teletransportaras a alguien de esta época al pasado, ni de lejos sería un dios o algo por el estilo. Directamente muchos de sus conocimientos de hoy no tendrían la más mínima utilidad en ese tiempo. Porque, podrías decir, se puede dividir el átomo y de ahí sacar mucha energía. Y los griegos te dirían, sí, pero ¿cómo lo dividimos? Y ahí tú dirías, buena pregunta. Bueno, podemos hacer electricidad. Sí, pero ¿cómo usamos esa electricidad? ¿Y dónde la almacenamos? ¿Con qué? Y es como de, Para ser justos, muchos no aprendemos de historia no porque seamos engreídos, sino es en parte porque nuestra civilización de hoy en día pues está muy preocupada porque seamos buenos haciendo dinero y nada más. Y ese tipo de cosas como saber cómo un emperador romano llamado Heliogábalo, que le gustaba vestirse de púrpura, pues como que suena como que no nos va a hacer ganar mucha plata, ni tampoco nos hará ser mejores en nuestro día a día. Pero si lo piensas y lo estudias mejor, luego descubres que a este emperador le gustaba este color púrpura morado en sus túnicas, porque antes, para pintar la ropa, había procesos ridículamente caros, que para hacer ese color se tenía que matar a cientos de miles de moluscos de una zona especial. Así que, pues eso, solo por cargar una prenda de ese color, era el equivalente a tener varios Ferraris o palacios. Entonces, pues ya, solo usando la lógica, entendemos que en algún momento de la historia se inventaron modos baratos de pintar la ropa, porque pues por algo vemos tanta gente con ropa tan variopinta. Y aún más importante, entendemos que el valor económico de cada cosa varía según la tecnología, la cultura y la zona. De modo que, pues como ya vimos, si antes el petróleo era el símbolo de la riqueza más ridícula del mundo, pues con el tiempo esto no va a ser siempre así, puede terminar valiendo menos que nada. Todo eso es conciencia histórica, algo que pues sí puede llegar a ser muy útil.
Tanto así que pues hay gente a la que le creen que está prediciendo el futuro cuando solo lo que ha hecho es hablar y entender bien sobre el pasado. Y pues bueno, supongo que con esto terminamos este capítulo, pensando en lo profundamente fantasioso que es creer que la historia no sirve para nada y que podríamos arrancar o borrar la religión de la historia de la humanidad para hacerla mejor, para hacerla más avanzada, para adelantarla, ¿no?, en el tiempo. Que irónicamente quienes suelen soltar estas ideas lo hacen creyendo que son más sabios, avanzados e innovadores, cuando irónicamente solo exhiben la misma tendencia milenaria de los changos pelones de hablar, hablar y hablar, buscando soluciones fáciles a las grandes preguntas dentro de su propia ignorancia. Digo, una pregunta tan grande como ¿qué habría pasado si jamás hubiera existido la religión? Es algo que le llevaría horas y horas de debate a los más versados sobre el tema, pero que para algunos pues ya es bien simple, es la solución mágica e incluso pues hasta los juanetes que nos molestan al caminar. Por eso tenemos que leer y aprender del pasado, porque como ya se dijo, la prehistoria se acabó y la historia empezó cuando aprendimos a escribir, o lo que es lo mismo, cuando aprendimos a leer. Irónicamente, el profundo sentimiento antirreligioso y ver a la religión como el peor mal de la humanidad y ese que explica todo lo malo, pues es pensamiento muy religioso. Y disculpen si he mencionado tanto a estas personas, pero es que es necesario para decir esto, que pues no porque ya no estemos en la prehistoria, no podamos seguir teniendo comportamientos prehistóricos, como eso, de no leer, de no escribir, de no informarnos ni comunicarnos con los changos pelones de hace miles de años. Eso de podernos comunicar a través del tiempo y del espacio, eso es donde está una de las promesas para que el futuro no sea una pseudo repetición del pasado. Y así llegamos al final de este capítulo. Gracias a las armas, la multiplicación de los changos, la agricultura, la guerra, la sociedad, el lenguaje, es que se crearon los primeros conquistadores, los primeros ricos y los primeros líderes religiosos. Y todos ellos juntos empezaron a crear esta cosita llamada la antigüedad, una edad dorada llena de avances, maravillas y claro, mucha, pero que mucha guerra. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo, el capítulo 3, los changos y su obsesión con las cosas grandes.